¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a esta unidad que es la número 4. En esta unidad nosotros vamos a ver todo lo que está relacionado con la materia prima, nuestras impresiones. En este caso, nosotros vamos a ver los tipos de filamentos. Los filamentos son el material que vamos a emplear para hacer nuestras impresiones. Es algo muy fundamental conocerlos, ya que hay varias calidades y dependiendo del material va a depender la complejidad de impresión para nuestros procesos productivos. Conocer nuestros materiales nos va a posicionar en una mejor calidad de trabajo o peor, y es clave conocer cada uno de ellos. Para comenzar, ¿qué es un filamento? Nosotros en nuestras máquinas vamos a usar bobinas, ¿sí? Son bobinas que vienen presentadas en una calidad de 1 kilo. Por lo general suelen tener en metros lineales un equivalente de 320, 340 metros lineales y viene en una presentación de un diámetro de 1,75, o sea, 1 milímetro,75. Esto va a ser general, universal. Existía la posibilidad antes, hasta hace unos años, poder elegir entre un diámetro de 3 milímetros. Esto ya no se usa más. Todas las impresoras prácticamente, yo diría que arriba del 98% de impresoras que hay en el mercado se utilizan con este diámetro, 1,75. Así que este va a ser el filamento, ¿sí? Vienen varios colores. Puede pasar que consigamos una bobina de medio kilo, de 500 gramos, pero lo que vamos a encontrar en el mercado es 1 kilo, ¿sí? Inclusive por una cuestión económica y de conveniencia, siempre nos va a convenir traer o comprar la de 1 kilo. Bien, ya conociendo de qué estamos hablando, ¿dónde va el filamento? El filamento o la bobina de filamento, ¿sí? Va a ir posicionada siempre en una parte de la máquina. Puede ir sobre la máquina, en la lateral de la máquina o a veces fuera de la máquina. Esto va a depender mucho del modelo de impresora que nosotros tenemos. Dentro de la posición de nuestra bobina, también tenemos que conocer el extrusor que tenemos. En los apuntes salen los extrusores tipo Bowden o directo. Y es esto, ¿sí? Es la sección o el apartado de la máquina que tracciona, ni más ni menos. El filamento es el que tira, ¿sí? Esto tira. Y es lo que empuja hacia el hotend, ¿sí? Este sería el hotend, es el disipador que tenemos antes de llegar al bloque que calefacciona el material y va a cuidar esta zona como una zona fría para que el material no pierda la firmeza en este trayecto, solamente en esta sección sí, que es donde nos interesa que se caliente y poder depositarlo por capas. Entonces, esto es un mero ejemplo de cómo la bobina que trae el material enrollado pasa por el extrusor, que es el que nos tracciona, el que empuja, el que tira de un lado y lo lleva hacia el otro, al material, y mediante el ingreso del tubo de la cañería de teflón que trae la máquina acá, llega hasta el cabezal donde en esta parte tenemos temperatura, se calienta, se derrite y el mismo material que viene entrando es el que empuja el material caliente y se ubica en la cama. Esta sería la cama de impresión. Bueno, para continuar, nosotros nos vamos a centrar en los tipos de filamentos que va a ser el PLA, el PETG, TPU y ABS. Si bien en la industria tenemos más cantidades de materiales, si bien hay más variedad de materiales, yo considero que esta cantidad de elementos es necesario. Cuando nosotros vamos a ingresar en el mundo de la impresión, lo, lo que debemos comenzar es por este material, el PLA, ¿sí? Es un material
que ya vamos a ver en las prestaciones de temperatura cómo se comporta. En los apuntes está la descripción de cómo está compuesto. Bueno, cada uno de ellos tenemos una descripción de mayor cantidad de materiales, pero nosotros manejando estos materiales y está en orden de complejidad ordenado. Sería el PLA el más fácil de todos, por decirlo así. El PETG sería el segundo en prioridad de dificultad. El tercero el TPU, que es el filamento flexible. Puede aparecer como TPU o TPE. ¿Sí? El TPU siempre va a ser el más flexible. Y el ABS, que es el más complejo. Y este material ya es calidad industrial, de prestación industrial, nos brinda piezas que soportan una alta exigencia a la fricción y a la corrosión química. ¿Por qué tenemos estos 4 materiales si hay mayor cantidad? Porque nos debemos concentrar en ellos, ya que, por ejemplo, si hablamos de otros de alta dureza como el nilón 6 o el nilón 12, es muy similar el tratamiento a lo que es el ABS, ¿sí? Si hablamos del TPE, es muy similar al TPU en las características, perdón, de configuración. Y en el PETG tenemos algunas variables, hay algunos filamentos que vienen con aditivos de madera, pero va a ser muy puntual. Entonces, con estos 4 materiales nosotros vamos a poder entender prácticamente el comportamiento de todos los demás materiales. Manejando estos 4 materiales, nosotros los demás los vamos a manejar muy bien. En el filamento de PLA nosotros tenemos que comprender que tiene una temperatura, un rango de trabajo que puede oscilar desde los 190 a los 205 grados. Siempre va a venir indicado por el fabricante en nuestra bobina. En una parte del rollo nos va a decir qué temperatura es la que trabaja. Y la cama puede ir desde los 0 grados a los 60. Esto va a depender de la zona. Si sos de Mendoza, por lo general vas a trabajar con temperatura, pero hay zonas donde todo el año hace calor y, por ejemplo, nosotros en invierno tenemos que sí o sí poner la cama a calentar porque la temperatura ambiente no nos ayuda. Ya vamos a ver más adelante cómo influye esto en otras calidades de material. Acá tenemos un defecto de PLA, por ejemplo, un simple ejemplo de cómo afecta en una misma impresión, un mismo archivo que no ha sido modificado su configuración y cómo nos hace líneas que nos da una calidad diferente a la que debería de ser por tener humedad. Una de las grandes condiciones es la manipulación de los productos. Deben ser guardados en bolsas con bolsitas de sílica gel o de antihumedad para contribuir al uso y cuidado del material. El PLA es muy fácil que adquiera humedad. Después tenemos el PETG, es ya un filamento un poquito más exigente que el PLA. Si bien no tiene grandes complicaciones de vestido, sufre también la exposición a la alta humedad, pero no tanto como el PLA. Este material, ya como vemos, las temperaturas de la boquilla son un poco más elevadas porque es un material un poco más duro en su consistencia y también nos exige la temperatura de la cama un poco más elevado. El PETG, hay elementos en la industria que aplican el PET, ¿sí? Como las botellas, pero tenemos el derivado del PET con el adicional G, que es una composición industrial, no sé si decir de bricolaje, pero industrial, que nos permite a nosotros en casa fabricar productos prácticamente comerciales, ¿sí? Es un muy buen material y es una muy buena opción si queremos hacer una pieza que no queremos hacerla en PLA y decimos, bueno, la queremos hacer de calidad industrial o un prototipo ya de calidad industrial. Bueno, el PETG es un candidato excelente. Uno de los problemas que tenemos con el PETG, que ya lo vamos a ver también con el ABS, que son con los filamentos más duros o que tienen mayor memoria térmica,
es el famoso efecto cracking, que es ni más ni menos, como vemos acá, perdón, como vemos acá, estas aberturas que se producen en la pieza, y esto es porque el material está a una temperatura interna que es muy alta en comparación con la que tenemos afuera en el aire, y se producen estas contracciones que termina separándose el material. Esto nos sucede mucho con el PETG y el ABS, ya vamos a ver en profundidad con el ABS, pero este es uno de los problemas que tenemos con el PETG si no estamos cancheros para imprimir. Entonces ya tenemos que hablar de velocidades un poco más bajas de impresión, tenemos que hablar de un acondicionamiento de nuestro ambiente. Pero para llegar a esto con el PETG tiene que ser muy extremo, pero sucede. Es muy probable que pase con PETG. Con PLA esto no nos sucede. Bueno, otro defecto que tenemos en el PETG es una sensación de sobreextrusión. Nosotros en los apuntes, en los problemas que podemos encontrar como posibles, es la sobreextrusión, que sería esta interpretación que tenemos en el lado izquierdo de la imagen. Pero sucede que en el PETG, cuando tenemos humedad en el rollo, en el material que ha absorbido humedad ambiente, nos hace este defecto que parece que fuera sobreextrusión, pero en realidad es un defecto de impresión por humedad. En el PLA lo que vimos que por humedad nos hace líneas, ¿sí? Hace como un sobrerrelieve. Acá en el PETG vemos como una sensación de sobreextrusión. Esto se arregla, hay tratamientos térmicos para el material que ayuda a sacar la humedad. Para evitar esto hay que poner el material en bolsas térmicas o bolsas que tengan cierre Ziploc para evitar el ingreso de humedad. Avanzando con el TPU, nosotros podemos entender que ya acá, por ejemplo, la temperatura de la boquilla es mayor. El TPU, si es un material que tiene elasticidad, ya es un material que también nos obliga para su servido y su correcto funcionamiento e impresión, una temperatura elevada de la boquilla, ¿sí? Ya estamos hablando de 235 grados, el rango máximo. Y esto es debido a que la adherencia del material para que sea adecuada tiene que tener temperatura. Si bien a 220 podemos empezar a fundir el material, nos puede pasar que no tenga buena adherencia el material. Entonces ya hablamos de temperaturas un poquito más altas, ya pasamos de 220 a 235. Y bueno, en la cama podemos usar un margen similar al del PLA. Bueno, hay industrias, acá trajimos una imagen ilustrativa, hay industrias que aplican este material en calzado, ya hay calzados por empresas privadas que han hecho modelos de diseño para calzado, algo muy interesante. Un defecto que tenemos en el TPU es que la falta de calibración en nuestra máquina, como puede ser el parámetro de retracción, que es el parámetro que nos hace el avance del material y el retroceso. Al ser un material elástico, la mínima sobreextrusión o extrusión que tenga el material, la mínima sobreextrusión que tenga el material, nos va a dejar esta especie de pelos o de exceso de material, parece una telaraña, si se quiere interpretar, y nos deja una pieza sucia. ¿Tiene arreglo? Sí, pero es un defecto que en un objeto como este quizá no nos va a causar problemas, pero si es un objeto con mayor geometría de diseño, nos va a causar problema para limpiarlo, porque no es fácil sacarlo. Bueno, por último, en el ABS, nosotros lo que interpretamos que a mayor complejidad tenemos mayores temperaturas de servido. El ABS, al ser una pieza de calidad industrial, al ser un material de calidad industrial,
nos brinda la posibilidad de tener piezas de alta dureza, donde van a través de un contacto mecánico, como los engranajes. Bueno, acá vemos una pequeña caja reductora también. Y lo que nosotros tenemos que entender es que este material, si bien tiene mayor dureza, mayor prestación industrial, pero también exige mayor temperatura, porque es un material más duro en todos los sentidos, como pieza terminada, y es un material duro como material a utilizar, ¿sí? Esto también nos demanda de la cama tener una alta temperatura. ¿Por qué? Lo vamos a ver a continuación. El material, como hablamos en el PETG, que posee una alta memoria térmica, nosotros cuando depositamos y suponemos que este ejemplo, lo que está de celeste es la pieza, lo que podemos observar, uno de los efectos es el warping y el otro es el cracking también, ¿sí? Los dos es por temperatura. En el ABS es mucho más fácil verlo, ya que al ser un material que tiene mucha memoria térmica, es decir, se deposita el material, y en este caso aplicamos una temperatura ambiente de 20 grados, y el material internamente puede estar entre los 80 y 100 grados, ¿sí? Puede estar entre los 80 y los 100 grados. Ahí vamos al efecto warping. ¿Qué sucede en el efecto warping? Si nuestra cama, volvemos a la firmina anterior, acá vemos que tiene que estar entre 90 y 110 grados. Si nosotros en la cama le ponemos menos de eso, el material va a tender a contraerse. Los polímeros tienden a dilatarse con temperatura y a contraerse con el frío. Cuando el material es servido en la cama, es decir, es tirado por el extrusor y el pico en la cama, cuando se asienta, si la temperatura ambiente es fría y no está condicionada, que lo que es frío es menos de la mitad, es decir, si está menos de 40 grados, en este caso, supongamos que tenemos 90 u 80 grados en la cama caliente, y acá tenemos por debajo de 40, esto que está señalado con rojo son las perturbaciones que se llaman por temperatura ambiente. La temperatura ambiente nos va a incidir directamente en la pieza, y la contracción que va a sufrir la pieza nos va... Uno de los fenómenos es este, es un efecto pandeo, eso significa warping, que se despega la pieza de la punta de los extremos por perturbaciones de ambiente, de temperatura de ambiente. Es un material que después de haber sido hecho sigue conservando durante mucho tiempo la temperatura. En esto hay tips para hacer. Uno de ellos es, por ejemplo, trabajar directamente sobre el relleno. Si no necesitamos que la pieza sea completamente sólida, podemos jugar con un relleno más bajo, o sea, menos cantidad de relleno. Y la otra es las velocidades, bajar las velocidades de impresión. Y si eso no nos alcanzara, tenemos que hablar de ponerle refuerzos en las esquinas como adherencia, ¿sí? Hay configuraciones, lo vamos a ver en la unidad de los parámetros de impresión, que se ponen soportes de refuerzo en las puntas, en las esquinas, para que no suceda esto. Si bien tomando en cuenta todo esto, las temperaturas de ambiente, la temperatura de la cama, la velocidad, el relleno, tanto como el warping o el cracking, que el cracking es la fisura en la pieza, podemos evitarlo con todo lo que dije recién, pero va a ser muy importante que nuestra impresora cuente con una cabina de impresión. Si todo lo que hicimos a nosotros no nos arregló el problema, vamos a tener que tener una cabina por encima de nuestra máquina que lo que trate de hacer es ambientar la máquina y la pieza internamente al punto que la temperatura ambiente exterior no nos perjudique. Si nuestra máquina no lo tiene, podemos fabricarlo. Hay archivos STL gratis que regalan los soportes de impresión para hacer una cabina por ya sea acrílico o algún material
accesible. Una de las grandes recomendaciones es que tenga cabina. Esto no se trata de la calidad de impresora, sino de la condición en la que imprime la impresora. Para ir cerrando la idea, esto es un resumen de toda la unidad 4. Y bueno, en este caso lo que quería dejar explayado es cómo puede afectar nuestra impresión también dependiendo de la altura del pico del cabezal de impresión. Esto está ligeramente condicionado a los materiales porque si bien podría entrar en la configuración de impresión, esto lo que nosotros nos demuestra es que podemos tener una máquina correctamente calibrada, el material correctamente seteado en las temperaturas, pero si tenemos el pico demasiado bajo vamos a tener problemas, si tenemos el pico demasiado alto también, y lo que tiene que reincidir en la máquina es la correcta calibración de altura. La altura es un problema también que nos afecta en la calidad del material, porque una calibración que esté mal hecha y el pico esté alto nos va a dar una mala adherencia y también vamos a tener un efecto warping en la pieza, va a ser más fácil, y si está demasiado bajo podemos tener una sobreextrusión. Esto es a modo ilustrativo de que la altura también influye en nuestra calidad de impresión. Acá vemos un ejemplo de cómo podemos observar cómo varía la interpretación de líneas en nuestro objeto dependiendo de la altura de capa de nuestra máquina, ¿sí? Esta altura de capa está dada por la configuración en los parámetros, y a mayor altura es mayor relieve, es más visual los defectos de capa, y también corremos el peligro que a mayor altura de capa tengamos menor adherencia, mayores problemas. Hay que buscar el equilibrio. Ya cuando lleguemos a la unidad de parametrización vamos a ver cuál es lo que hay que tener en cuenta. Y algo que me pareció importante mostrarlo en esta unidad es la famosa torre de temperatura. Cuando nosotros compramos un material, como yo les di, por ejemplo, los valores del PLA, por ejemplo, que puede variar de 190 a 205, 210 grados, esta torre se configura en el programa, en el laminador, y se pone a imprimir en nuestra impresora, y cuando comienza hace este segmento a 220, cuando llega acá a 215, cuando llega acá a 210, tiene una configuración en el G-code de la máquina que este archivo te va variando la impresión y la temperatura. Entonces lo que nos permite ver esta torre de temperatura nos permite analizar un montón de cosas. Una de ellas, cuál es la temperatura adecuada para nuestro material, más allá de lo que indique el fabricante. Y podemos analizar los puentes en voladizo que se llaman, que son las transmisiones de material de un punto a otro sin tener apoyo. Podemos ver las curvas, ¿sí? Cómo se comporta el material a cierta temperatura en las curvas, y también las terminaciones cónicas. Acá también lo que vemos es nuestro enfriador, nuestro fan de capa, que es un ventilador, ni más ni menos, que nos ayuda a enfriar las capas en las velocidades, cómo se comporta a cierta temperatura. Esto lo traigo a modo de ejemplo porque cuando uno comienza en el mundo de la impresión 3D, es muy importante tomar como buena práctica esta posibilidad de imprimir nuestros archivos de prueba, y se recomienda hacer cada vez que cambiamos de marca. Si yo uso una marca X de filamento y cambio de marca, yo antes de hacer mis impresiones tengo que hacer una torre de temperatura. Es muy recomendable para no dejar a la suerte la temperatura que debo trabajar. Y bueno, para ir terminando, acá una muestra de algunas pruebas de torre de temperatura. Si podemos evaluar en las torres de temperatura que tenemos en el lado izquierdo, vemos como a 190 las impresiones en voladizo están casi perfectas, 195 en 200, igual que las curvitas. Ya a medida que va aumentando la temperatura vemos cómo tenemos mayores defectos
porque el fan de capa no alcanzó a refrigerar bien el material, ¿sí? Si vemos mejor adherencia entre capa, vemos defecto en los cruces de los puentes de emboladizo. Entonces, interpretando esta imagen, por lo que yo les he mencionado, podemos decir que la temperatura ideal puede ir entre 195 y 210 grados en este margen de trabajo. Y en la mano derecha vemos lo mismo, acá se notan mayores los defectos. Acá podemos ver que a 215 nos deja mucho resto de material suspendido, siendo que en 200 grados es lo más adecuado. Hay que arreglar, acá tenemos una sobreextrusión. Como vemos acá, tenemos una sobreextrusión de material. El cono también está defectuoso, pero bueno, en esto lo mejor y lo más logrado es esta etapa, 200 grados. Bueno, una torre de temperatura nos ayuda para cerrar, nos ayuda a analizar cómo se comporta nuestro filamento en base a las temperaturas. Muchas gracias y te espero en la próxima unidad.